Bueno, shalom, shalom. Qué lindo volver a encontrarnos con mucho calor en la ciudad de Montevideo para quienes están viendo el programa en vivo por TELS TV, siendo las 21:33 en este momento. Les mandamos un saludo y un abrazo grande a Esteban Morales ahí del otro lado en los controles, como siempre. Muchas bendiciones. Y bueno, muchas bendiciones para tu vida también que nos estás escuchando. Queremos orar hoy en manera especial en el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach, para que Él dirija el estudio de hoy, para que Él se haga presente a través de todo lo que vamos a compartir y que su Espíritu Santo, su Ruach HaKodesh, como se dice en hebreo, nos esté guiando. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Nuestro Abba, nuestro Padre es bueno y sabemos que hoy se manifestará en medio nuestro en esta segunda parte del estudio que comenzamos la semana pasada y que se llama Jesús, un fariseo, en donde estamos viendo las facciones del judaísmo en el primer siglo, algunas de ellas, las más importantes, las de mayor peso, para después ver, según las enseñanzas de Jesús en los evangelios, dónde lo podemos encastrar a él, a ver si Jesús entra bajo algunas de las aristas de estas facciones del judaísmo. Quiero antes aclarar algunos errorcillos de la clase número 1, como siempre. Por ejemplo, el sustantivo en realidad, cariz. En algún momento yo dije en la clase pasada caris, lo acentué en la A, lo acentué en la A, se acentúa en la I. Cuando lo leí escrito dudé y lo dije mal. Y después cuando escuché el programa dije, ¡ay, qué horrible! Y lo chequeé y digo, no, claro, es cariz. La palabra cariz, que significa diferentes aristas, ¿no? Estos grupos del judaísmo, estas diferentes versiones con diferentes aristas, con un diferente cariz cada uno de ellos que estamos viendo. Eso es lo primero, un error de lenguaje, que puede haber más, capaz que profesores de español, de idioma español notan más, pero yo me di cuenta de ese y quería aclararlo. La palabra es cariz. Vamos a ver si la decimos en algún momento en este estudio para reafirmarla de la manera correcta. Por otro lado, algo que me parece que puede haber quedado un poquito confuso en la clase pasada, cuando veíamos la secta de los saduceos, que son descendientes de Sadoc, aquel sumo sacerdote que el rey Salomón levantó. Sadoc era un levita de la tribu sacerdotal de Leví, de donde se supone que deben de venir los sumos sacerdotes. El primer sumo sacerdote fue Aarón, y en aquel árbol genealógico que habíamos visto en la diapositiva, habíamos visto que Eleazar, el hijo de Aarón, fue el siguiente sumo sacerdote, el segundo en la historia. Ahora, después hay otro Eleazar en la Biblia, antes de Sadoc. A Sadoc lo levanta como sumo sacerdote el rey Salomón. Pero antes de Sadoc estuvo Eleazar, pero evidentemente es un Eleazar que vive en tiempos del rey David, el papá de Salomón, año 1000 antes de Cristo. Y no tiene nada que ver ese Eleazar con el Eleazar hijo de Aarón, que fue el segundo sumo sacerdote, también levita, del año 1400, digamos, o 1300 antes de Cristo. Es decir, que son dos Eleazar. Solamente lo quiero aclarar por si surge la confusión, ¿no? Una cosa es el Eleazar, sumo sacerdote, hijo de Aarón, levantado por su papá Aarón, y otra cosa es el Eleazar en tiempos del rey David, en tiempos de Aminadab, y que después va a venir, sí, Sadoc. Eso quería aclararlo por si habían quedado dudas, porque como son el mismo nombre, porque son un nombre hebreo común, Eleazar, que varias personas lo tuvieron. Sadoc entonces era un levita y habíamos visto que, bueno, los judíos permanecen en Jerusalén hasta el año 586, hasta que son llevados cautivos por Babilonia, por los babilonios. Luego ellos van a volver hacia el 522 a Tierra Santa, ya estando bajo el imperio medo-persa, que les permite volver. Y al imperio medo-persa lo va a suceder el imperio griego. Y cuando el imperio griego llega, los levitas, parte de los levitas y parte de los sadoquitas, o de quienes reclaman tener una ascendencia directa en el Sadoc levantado por el rey Salomón, bueno, son los sumos sacerdotes en tiempos del imperio griego. Y estos sadoquitas, o estos levitas del sumo sacerdocio,
se casan con el poder griego, con el poder político, aristocrático, y transan en algunas cosas. Razón por la cual cuando llega la revuelta macabea hacia el año 170 a.C., esto lo vimos bien en el estudio de Hanukkah, los macabeos toman el poder, rededican el templo y no quieren sadoquitas en el sumo sacerdocio ni en el sacerdocio. Y los macabeos se levantan como sacerdocios durante parte de la dinastía Hasmonea, como se la conoce. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que, pasado el tiempo, los sadoquitas vuelven al poder dentro del templo. De modo tal, esto en manera especial con Herodes, otro error que cometí en el gusto de la clase pasada, dije Herodes el Grande y era Herodes I. Después dije Herodes I, pero una de las veces no sé por qué metí Herodes el Grande, por las dudas, por si hay también profesores de historia muy quisquillosos, estábamos hablando de Herodes I en realidad. Bueno, por ahí más o menos en esa etapa con Herodes I, básicamente los sadoquitas habrían vuelto a retomar el poder del templo, el sumo sacerdocio y el sacerdocio, de modo tal que cuando nace el Señor Jesucristo ya ellos están en pleno poder y son quienes están en poder cuando el Señor Jesucristo es juzgado y llevado a la cruz. El sumo sacerdote Caifás, lo vimos la clase pasada, era un saduceo. Reclamaba ser descendiente de aquel Sadoc de la época del rey Salomón, que por supuesto eran levitas. ¿Sí? Ahora, otra cosa que cuando vimos la doctrina de los saduceos, que ellos respetaban solo la Torá escrita y no la tradición rabínica, que no creían en la resurrección, que no creían por lo tanto tampoco en el mundo espiritual, algo que salió mal en la diapositiva, porque yo cuando lo dije bien, dije que ellos no creían en la predestinación. Sin embargo, en la diapositiva, que ahora yo ya lo corregí, pero Esteban tiene la presentación vieja, así que no lo vamos a mostrar, en la diapositiva no sé por qué sale sí a la predestinación. No, me equivoqué yo, es no a la predestinación. Los saduceos creían más bien en el libre albedrío del ser humano para decidir sobre su destino eterno. Más allá de que ellos no creían en la resurrección y creían que después de la muerte iban a un lugar llamado el Seol. Pero ellos no creían en la predestinación de Dios. Bueno, todas estas aclaraciones respecto a los saduceos, que fue la primera secta que vimos del judaísmo en tiempos de Jesús, y hoy vamos a ver dos sectas con un color muy particular y muy lindo, que son los feos y los esenios. Vamos a comenzar entonces con la secta de los fariseos. Ellos eran rivales, entre comillas lo vamos a decir, rivales de los saduceos y se habrían originado en el mismo periodo. Esto significa después de la revuelta macabea o un poquito antes, en el 175, porque antes de la revuelta macabea, bueno, están estos grupos en pugna ahí por el poder, los saduceos por un lado, pero empiezan a surgir también allí hacia ese periodo, hacia el siglo II a.C., los fariseos. Sin embargo, ellos sobrevivieron como posteriores agrupaciones del judaísmo rabínico, cosa que no pasó con los saduceos, porque como ellos eran los que ministraban en el templo, después del 70 después de Cristo, cuando el templo fue destruido, los saduceos se perdieron. Si bien hay una línea que dice que en parte tuvieron que ver con los esenios, pero en general se cree que los saduceos se perdieron. Pero los fariseos se mantuvieron en el tiempo a lo largo de los siglos, aún después de la destrucción del segundo templo, porque ellos no gobernaban el templo. Sí podían haber algunos fariseos de pronto en el Sanedrín, en lo que era el parlamento religioso de Israel, digamos, aunque la mayoría eran saduceos, pero habían de otras facciones del judaísmo, podían haber fariseos, podían haber celotes, pero la mayoría eran saduceos. Pero si bien los fariseos estaban, podía haber alguno en medio del Sanedrín, pero también ellos igual estaban por fuera y por eso subsistieron aún después de la destrucción del segundo templo. La palabra fariseo, que también en hebreo se dice perushim, y ahora vamos a ver por qué, emergen de los escribas y de los sabios separatistas que deseaban bloquear la asimilación cultural al helenismo, a la que los saduceos eran proclives, rescatando la tradición judía dentro y fuera del templo. Por esta misma corrupción en la que habían caído los descendientes de Sadoc,
bajo el reino helenista, bajo los griegos, surgen los fariseos diciendo, no, no queremos un sacerdocio que esté casado con el poder político de turno y que además niegue los valores esenciales del judaísmo en pos del poder político de turno. Ahí surgen los fariseos, hacia el 170 aproximadamente antes de Cristo, los separatistas, los perushim, fariseo, perushim, los que se separan, porque quieren una resantificación, así decirlo, del sacerdocio dentro del templo. Sus rabinos predicaban al pueblo la interpretación de la Torá en lugar de limitarse a obedecer lo que la ley dice literalmente. El ojo por ojo, diente por diente, los saduceos, por ejemplo, lo tomaban literalmente y por ello creían en el castigo físico, pero no así los fariseos. Vamos a ir, Esteban, a la diapositiva número 15, donde tenemos ahí los fariseos y aparece el término perushim, separados, y ahí está escrito en hebreo, que es parash, la raíz de donde viene el término perushim. Parash significa separar y está en la concordancia Strong en la número 6567, la palabra 6567 de las casi 9000 que es concordancia Strong. Surgen de los escribas y sabios separatistas del siglo II antes de Cristo. Y después ahí están mencionadas dos escuelas. Habla ahí de un señor que se llamaba Shammai y de un señor que se llamaba Hillel, ¿verdad? Que eran los dos grandes maestros del fariseísmo. Si vamos a la siguiente diapositiva, tenemos, esto ya lo usé yo cuando hablé de la historia del judaísmo mesiánico, esta foto. Tenemos ahí Shammai, que nació en el 50 a.C. y muere en el 30 después de Cristo. Este maestro del judaísmo farisaico era muy duro, ahora voy a leerles algunas cositas de Shammai, era muy estricto, y Jesús tenía alguna cosa en sus enseñanzas que la podemos relacionar con la escuela de Shammai. Lo que hay acá en la foto sería la tumba donde está enterrado este señor. Fíjense que él muere cuando Cristo todavía vivía, ¿sí? Estaba vivo en todo el ministerio de Jesús. Y la siguiente diapositiva tiene a Hillel, ¿sí? Que era el otro gran sabio, la diapositiva número 17, el otro gran sabio del judaísmo farisaico, un fariseo, Hillel, que vivió del 110 a.C. al 10 después de Cristo, es decir, una fecha estimativa de cuándo habría vivido. No se sabe exactamente, pero más o menos podría ser esa la aproximación de la fecha de su existencia. ¿Sí? Muy bien, así que ahí tenemos a Shammai y a Hillel. Y ven que acá hay una persona parada sobre un solo pie. Podés volver a mí y les voy a contar, Esteban, por qué esta diapositiva, por qué persona parada sobre un solo pie. Tenemos entonces al maestro Shammai, ¿sí? La escuela dominante de uno de los dos maestros, era inflexible y ortodoxo. En una ocasión, Shammai quiso que respetase el ayuno de Yom Kippur, el día del perdón, sin tener todavía la edad mínima reglamentaria para hacerlo. Por citar un ejemplo que está en el Tratado de Yoma 77b. Ahí podemos encontrar esta información. Es decir, el hijo de Shammai, este maestro del fariseísmo tan duro, en el día de Yom Kippur, él lo hizo ayunar cuando era un niño. Los judíos en Yom Kippur, el día de la expiación o el día del perdón, 10 días después de Año Nuevo, ayunan todo el día hasta la noche. Los adultos, los niños no lo hacen, pero Shammai exigió que su hijo lo hiciera. Esto está en Tratado Yoma 77b. Lo mismo que el pensamiento saduceo, para dar otro ejemplo, la idea era que en Shabbat se descansaba y si había un enfermo que se muriera. Porque habíamos visto que los saduceos también decían, bueno, si te enfermas en Shabbat, que Dios te cure y si no, morite. Porque eran muy estrictos los saduceos también en algunos aspectos, y este maestro Shammai también. Decía Shammai, nosotros podemos con un médico cambiar la voluntad de Dios. Entonces, evidentemente, vemos la dureza de esta escuela rabínica, una escuela rabínica farisaica de la época de Jesús. Pero si Shammai vivió hasta el 30 después de Cristo, evidentemente Jesús fue influenciado por este maestro.
Él por lo menos lo conocía, conocía sus dichos, conocía sus enseñanzas, y después Jesús dice, este es el camino, esta es mi alajá, ¿sí? El otro maestro, Hillel, era el abuelo de un gran maestro mencionado en el libro de los Hechos 5:34 y Hechos 22:3, Gamaliel. Gamaliel era el hijo de Simón y Simón era el hijo de Hillel. Hillel el anciano y más conocido como Hillel el sabio. Es decir, que el Gamaliel que aparece mencionado en el libro de los Hechos, que es aquel famoso sabio que le dice al resto de los judíos cuando quieren perseguir a los nazarenos, ¿no? A ver, muchachos, tranquilos, no nos hallemos dando cosas contra el aguijón, porque si esta secta de los hombres va a desaparecer, pero si llega a ser de Dios, va a permanecer. No nos hallemos dando patadas contra el aguijón, porque qué dolor dar una patada contra un aguijón. ¿Sí? Tremendo, es un pinchazo, imagínate, te lastimas tu pie. Entonces, este que dice esto, que es Hillel y que está descrito en el libro de los Hechos, es el nieto, que es Gamaliel y que está descrito en el libro de los Hechos. Este Gamaliel es el nieto del famoso Hillel, hijo del sabio. Tenemos a Hillel, Simón y Gamaliel. Hillel, Simón y Gamaliel. Esa es la línea genealógica. Hillel era más flexible y dominado por el cumplimiento de las normas éticas por sobre la interpretación literal del texto, así como la piedad personal, la humildad y la preocupación por el prójimo. Fue el primer erudito que sistematizó la interpretación de la Torá escrita. Miren si habrá sido importante. El primer erudito que sistematiza la interpretación de la Torá escrita. Porque recordemos que los judíos siguen la Torá escrita, pero también la interpretación, que es lo que se compila en el Talmud. Respecto al Shabbat, él decía, el Shabbat fue dado al hombre y no el hombre al Shabbat. Esto nos recuerda las idénticas palabras de Jesús en el Evangelio según San Marcos. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Marcos 2:27. Esto no minimiza ni socava la grandeza de Jesús, lo dignifica. Porque lo que estamos acá viendo es que Jesús no bajó de una nave espacial. Jesús fue Dios hecho hombre y así como necesitó de la leche materna para desarrollarse y crecer, y así como necesitaba bañarse para no enfermarse y estar en condiciones higiénicas apropiadas, y así como necesitaba también dormir y alimentarse después cuando creció con otro tipo de alimentos más allá de la leche materna, así también Jesús se nutrió de la cultura y los maestros de su tiempo. Y ello constituye un ejemplo para nosotros en el sentido de valorar al prójimo, de valorar al otro, a la comunidad, no es solo por sí mismo. Jesús pudiera haberlo sido porque Él es hijo de Dios y es Dios hecho hombre, pero Él elige otro camino. Él eligió el amor, el respeto, la dignificación del prójimo. Por eso no nos tiene que extrañar cuando Jesús dice, el Shabbat fue hecho para el hombre y no el hombre para el Shabbat, y de pronto Jesús se inspiró en las palabras de este gran sabio del judaísmo que se llamaba Hillel, que es el abuelo de Gamaliel, el del libro de los Hechos. Es natural, no es nada malo, no es nada que hay, mirá qué copión Jesús. No, es natural, porque todos vamos construyendo nuestra alajá, nuestro camino, en base a lo que los otros nos dejaron sembrado. Como también lo dice el apóstol Pablo, ¿no? Uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. Y el Señor Jesús elige atarse, por así decirlo, a esto, ¿no? Hillel y Shammai fueron entonces precursores de ciertas enseñanzas morales del cristianismo y del Islam. Y una anécdota famosa cuenta, y ahí viene el dibujito de esta persona que se está sosteniendo sobre un solo pie delante del maestro Hillel. Una anécdota famosa cuenta que un gentil se le acercó a este maestro del rabino fariseo y le solicitó convertirse al judaísmo y que era necesario para convertirse al judaísmo. Y dijo, yo quiero convertirme al judaísmo siempre y cuando se me puedan explicar los principios fundamentales mientras me pueda mantener parado sobre un solo pie.
Es decir, que este atrevido gentil llegó al maestro Gilel y le dijo, bueno, a ver, yo me convierto al judaísmo, pero me voy a parar sobre un solo pie. Mientras me aguante sobre un solo pie, contame qué necesito saber para convertirme al judaísmo. Si me canso y me tengo que apoyar en el otro pie, entonces ya no me voy a convertir al judaísmo. Entonces, este gentil, primero, antes de ir con Gilel, se presentó con Shammai, el maestro duro. Y Shammai lo rechazó violentamente, como diciendo, atrevido, ¿quién te crees que sos? Mirá si te voy a poder explicar lo que es la religión judía en un par de minutos hasta que te canses y descanses del otro pie. Imposible, andate de acá. Y lo echó violentamente. Pero Gilel optó, contrariamente, por resumir la Torá entera en la frase no hagas a tu prójimo lo que no deseas que te hagan a ti. El resto son todos comentarios. Ve y estúdialos. Miren qué linda la reflexión de Gilel, ¿no? Qué amoroso este maestro del judaísmo. Mira, a ver, si querés que te resuma el judaísmo mientras te mantenés en un solo pie para que te puedas convertir al judaísmo, lo puedo hacer. ¿Sabés qué es el judaísmo? No hagas a tu prójimo lo que no desees que te hagan a ti. El resto son todos comentarios. Ve y estúdialos. Y esto está en Shabbat 31a. Es la cita específica. Entonces, si vamos ahora de vuelta a la diapositiva 17, ahí entonces vamos a entender esta figura del maestro Gilel con este gentil atrevido que le vino a decir, bueno, si me explicás lo que es el judaísmo, mientras me pueda mantener en un solo pie, entonces me voy a convertir a el judaísmo. Y se habrá convertido, porque la Gilel fue brillante en lo que le planteó. En la siguiente diapositiva tenemos los textos de Hechos que estaba mencionando, donde aparece el maestro Gamaliel, el nieto de Gilel, mencionado en el libro de los Hechos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, bla, 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 bla. Hechos 5:34. Gamaliel, hijo de Simón, hijo de Gilel. Era el nieto del famoso Gilel. Y este mismo Gamaliel, en Hechos 22:3, dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. ¿A los pies de quién? A los pies de Gamaliel. Gamaliel, instruido estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como todos vosotros lo sois hoy. El apóstol Pablo, hablándole a otros judíos fariseos, diciéndole, yo me crié a los pies de Gamaliel, el nieto de Gilel, el gran maestro del judaísmo. ¿Qué me van a venir a hablar a mí de lo que es el fariseísmo o el judaísmo? ¿Sí? Así que vemos que Pablo no se avergonzaba de haber sido criado a los pies de Gamaliel y vemos la sabiduría de Gamaliel en sus dichos. Esto lo digo porque nosotros a veces somos peyorativos con los fariseos y pensamos que los fariseos eran todo malo, digamos. Pero no es así. Vamos a la siguiente diapositiva, Esteban, donde tenemos un poquito la doctrina farisaica. Vamos a ver en qué creían los fariseos. Ellos creían en la venida del Mesías, está resumido acá en 5 puntos. Yo soy medio como Gilel, se los resumo mientras ustedes están parados en un solo pie, si quieren. Creían en la venida del Mesías, creían en la destrucción de los enemigos de Dios, creían en el milenio, creían en que el diezmo se debía de dar a la comunidad y no llevarlo al templo, sino que el diezmo se debía volcar a la comunidad, y creían lo mismo que los saduceos en el libre albedrío. Ellos respetaban mucho el concepto del libre albedrío. Recordemos, venida del Mesías, destrucción de los enemigos de Dios, milenio o reino milenial, diezmo a la comunidad en lugar de al templo y el libre albedrío. ¿Podés venir a mí, Esteban, un poquito ahora? Ellos creían en la venida del Mesías y en un Mesías que iba a liberar al pueblo de Dios de sus enemigos. Por eso nosotros no nos debe extrañar que en tiempos de Jesús, un poco con anterioridad a Jesús y con posterioridad a él, hubo 24 al menos, 24 personajes históricos, 24 Cristos,
que reclamaban ser el Christos, Mashiach, el ungido, Christos en griego, ungido, Mashiach en hebreo, ungido, es lo mismo, el Christos o el Mashiach, el Cristo, el ungido, el Mesías, el Cristo o el Mesías. 24 personas que reclamaban ser el Mesías, y la mayoría de los cuales venían y levantándose como jefes militares, digamos. Uno de los más grandes fue Simón Bar Kokhba. Simón Bar Kokhba fue uno de los más grandes y fue el protagonista de lo que fue la última revuelta judía antes de la dispersión durante el Imperio Romano. Y ninguno de estos permaneció. Ninguno de estos falsos cristos permaneció, de estos 24, excepto nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces era algo muy común, el judaísmo estaba esperando en ese tiempo la manifestación del Mesías y de que ese Mesías viniera a liberarlos del poder de los hombres. Pero ni Simón Bar Kokhba ni ninguno de los otros 22 falsos mesías, pese a que ellos creían en la guerra y no entendían que no era una guerra física, sino una guerra espiritual, pero pese a que ellos creían en una victoria física sobre el imperio, ninguno de esos 23 pudo darle a los judíos y a los fariseos la victoria sobre el imperio romano. El Señor Jesucristo tampoco se las dio desde el punto de vista físico, pero sí desde el punto de vista espiritual. El Señor Jesucristo vino a enseñar que hay un otro camino, que es el camino del amor, y que hay una victoria sobre el Imperio Romano, que el Imperio Romano no es otra cosa que la Nueva Babilonia, el Imperio Babilónico, Satanás, la serpiente antigua. Y Jesucristo le pisa la cabeza a ese Imperio Romano cuando Él resucita al tercer día. Y Él instaura la iglesia, cuando se le aparece a sus discípulos días después en aquel Pentecostés, se convierten 3.000 judíos al Evangelio, empieza la explosión y la eclosión de la iglesia y del mensaje del Christos, del Mashiach, del verdadero Mesías, y la iglesia le pisa la cabeza a Satanás. El que fue el hijo de la mujer, el hijo de la simiente de Eva, el hijo de María, se cumple esa profecía en Jesús, que nace de una mujer, que nace de María, sin intervención de semen de hombre, y el Señor Jesucristo al resucitar le pisa la cabeza a Satanás, con lo cual le está pisando la cabeza a Babilonia, y le está pisando por lo tanto la cabeza a Roma, y está trayendo la victoria sobre Roma. Ahora, ese es un aspecto del Mashiach, el Cristo sufriente, el Mesías sufriente que viene como en Isaías 53 a dar su vida por las ovejas y por su pueblo. Pero hay otro Mashiach, hay otro Mesías que es el Rey venidero, el Mesías Rey, que es el que va a venir en las nubes del cielo y el que va a venir a establecer un reino milenial como esperaban los fariseos en el siglo I. Lo que pasa es que hay dos venidas. Está, como lo dice el propio profeta Daniel, la muerte del Mesías príncipe y la venida del Mesías en las nubes del cielo. El Mashiach sufriente, el Mesías sufriente de Isaías 53, otro profeta del Antiguo Testamento, y por otro lado el Rey venidero, como lo proclaman el propio Isaías o Zacarías, por ejemplo. Entonces son dos venidas, pero como los fariseos no entendían esto, no tenían la luz para entender esto, ellos esperaban directamente la segunda venida del Señor en las nubes del cielo, y no entienden que primero tiene que haber, antes del Mesías Rey, que venga a gobernar sobre el planeta Tierra, tiene que haber un Mesías sufriente. Pero bueno, importante pensar que nosotros como cristianos tenemos mucho en común con los fariseos, porque nosotros creemos en la venida del Mesías, la primera y la segunda, y creemos en la destrucción de los enemigos de Israel. Una destrucción espiritual, una destrucción que ataca a Satanás y sus huestes, y por supuesto, todos aquellos seres humanos que se levanten contra el Señor también van a tener una destrucción perpetua porque van a morir y van a ser condenados a la separación eterna de Dios. Ellos también van a ser separados. No como los fariseos, perushim, separados para ser santificados, o como los santos de Dios, la iglesia, sino que en este caso es una separación para condenación. También entonces los fariseos creían en el milenio como tercer punto, igual que los cristianos, nosotros, y el diezmo vertido en la comunidad en lugar del templo, lo cual daba poder a los rabinos. O no vertías el diezmo en el templo, que era donde estaban los sacerdotes, sino que el diezmo lo dabas en la sinagoga, en la comunidad, le llegaba el diezmo al rabino. Y ahí, bueno,
un tema económico, ¿no? Y el quinto punto, que creían en el libre albedrío, pero entendían que en su omnisciencia el Señor ya sabe el destino eterno de cada quien. Es decir, ellos creían en el libre albedrío, la decisión de cada ser humano de optar por o no, de ser un perushim, de ser unos separados para Dios, unos santos para Dios o no. Es nuestra elección. Pero también ellos creían que Dios en su omnisciencia ya sabía esto. Y ahí hay otro punto de concordancia muy grande entre el cristianismo y el fariseísmo, porque nosotros creemos lo mismo. Creemos en la predestinación en el sentido que todos fuimos predestinados para salvación, pero nuestro libre albedrío es el que nos lleva a aceptar al Señor o a negarlo, según nos dicte nuestra conciencia. Y ahí es donde viene que se quiebra aquella predestinación para salvación de todos los seres humanos, pero Dios, respetando el libre arbitrio y el libre albedrío de cada uno, al que no opte por él, le toca la separación de Dios y por lo tanto la condenación eterna, porque es lo que elegimos. Y es una condenación eterna que puede sonar como algo muy duro, pero es como dice Jesús en el relato del rico y Lázaro en el Evangelio de Lucas. Si le das la oportunidad al rico de volver a vivir, igual va a volver a separarse del Señor. Porque ni aunque un muerto le anuncie la verdad, ni aunque Moisés se levante de los muertos y les anuncie al que no quiera creer en Dios que crea en Dios, la gente va a creer en Dios. Hay gente que no quiere creer en Dios y no van a creer en Dios. Y lamentablemente, pero no porque Dios los predestinó para que no crean en Dios. No, Dios a todos nos predestinó en Cristo para que creamos en Dios. Pero hay gente que tiene un corazón duro y bueno, Dios respeta tu decisión. Y como lo hizo con el faraón, y esto también lo explicamos en el segundo estudio, todo lo que será ya fue, paralelismo entre los juicios de Apocalipsis y las plagas de Éxodo, habíamos visto que la expresión en hebreo cuando dice que Dios dejó que el corazón de Faraón se endureciera, lo que quería decir era, el corazón de Faraón estaba duro, no es que era un robot que obedecía las órdenes de Dios. El tipo estaba endurecido y Dios lo que hizo fue dejar que él siguiera con su corazón torcido. Esto es lo mismo. Si la gente no se vuelve a Dios, Dios respeta tu decisión y por eso viene la separación eterna de Dios. Y cuando estés separado de Dios y sufriendo, vas a decir, ay, ¿por qué no habré creído en Dios? Pero si Dios te da la oportunidad nuevamente, vas a volver a descreer de Dios, porque ya tu corazón optó por eso. Es así. Por eso tampoco los cristianos creemos en la reencarnación. Por favor, no vayan a creer eso, porque alguna vez escuché ese disparate. Los cristianos no creemos en la reencarnación. Está escrito a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. A ver, no hay una segunda opción. Y eso también habla de la dignidad del ser humano. Está escrito que muramos una sola vez. Es una sola vida sobre el planeta Tierra. Y eso habla de la dignidad que yo tengo como ser humano. Una sola vida me basta y tengo la responsabilidad de decidir por sí o por no. No voy a mejorar por sucesivas posibilidades de vida sobre el planeta Tierra, porque no es así, porque para algo vino Cristo y murió en la cruz. Porque si yo pudiera mejorar por mí mismo durante sucesivas resurrecciones, ¿para qué vino Cristo a morir en la cruz? ¿No? No hay muchas vidas que me puedan llegar a justificar, por más que yo vaya siendo mejor y mejor y mejor. El que me justifica es Cristo si yo lo acepto por fe. Y si yo no lo acepto por fe, hay separación eterna de Dios. Esto es así, no tiene vuelta. Y si no te gusta, no podés ser un cristiano. Bueno, los fariseos creían esto también. Hay un punto ahí muy en contacto con ellos. Ahora, hasta ese punto los fariseos no presentaban una mayor amenaza para los saduceos. Cuando un rabino o maestro se autoproclamaba Mesías, por el contrario, como sucedió, como dije, 24 personas entre los años 6 a.C. y 66 después de Cristo, que se levantaron reclamando ser el Mesías, y estos eran todos, evidentemente, de la casta farisaica, ¿verdad? Bueno, cuando estos rabinos, estos maestros de la ley, fariseos, se levantaban con la pretensión de ser el Mesías, ahí sí ya había un problema, porque ahí esto suponía un problema y una amenaza política y religiosa para los saduceos, porque se ponía en tela de juicio su poder. Porque cuando estos falsos cristos, que eran fariseos, se levantaron entre el año 6 a.C. y el 66 después de Cristo, esta gente reclamaba ser el Mesías, que iban a venir a dominar sobre el imperio romano.
Y como los saduceos estaban en el templo y eran la casta aristocrática y manejaban mucho dinero y estaban medios casados con el poder romano, porque así como antes habían estado casados con el poder del imperio griego, que era el imperio del turno, ahora estos saduceos estaban medios entreverados con los romanos. Entonces, si venía un maestro de la ley que decía ser el Mesías y que se levantaba como líder político, como caudillo para derrocar a los romanos, entonces si derrocaba a los romanos, iba a entrar en el templo e iban a sacar a los saduceos a patadas, porque los saduceos estaban casados con el poder político romano. Entonces ahí los saduceos, el poder político saduceo, ya no tanto el poder religioso, aunque el poder religioso también, se levantaba en contra de esta gente y los ajuiciaban, los hacían desaparecer, los mataban, porque a los saduceos no les convenía. Los saduceos se ponían de la mano con el poder del imperio romano y derrotaban a toda esta gente. Para ellos, los saduceos, poder seguir en el templo y poder seguir siendo esa casta privilegiada que eran, más allá de que respetaran más o menos la Torá, porque en algunas cosas respetaban la Torá, pero en otras no. No eran tampoco los saduceos 100% malos. Pero por eso también entendemos, y lo vimos en la clase pasada, que el Señor Jesucristo haya sido juzgado por Caifás, sumo sacerdote saduceo, que había una gran corrupción en el Sanedrín y en el templo. Pero no porque los judíos estuvieran todos corruptos, sino porque la casta sacerdotal, que no es lo mismo que la casta rabínica, los rabinos eran los que estaban en las sinagogas y se levantaban y marcaban sus escuelas de enseñanza. Esa era la casta rabínica. Pero la casta sacerdotal, que era la que estaba en el templo, que eran los saduceos, estaba en gran medida corrompida por el poder político, económico, absolutamente corrompidos, como Caifás, que juzga a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso también, como vimos la clase pasada, todas las irregularidades en el juicio de nuestro Señor. Hasta ahí entonces un poquito lo que podríamos compartir sobre los fariseos. Vamos ahora, Esteban, a los esenios. La otra línea muy importante junto con los saduceos y los fariseos, la diapositiva 20, nos muestra a los esenios. Al toque ahí, Esteban. Muy bien, Esteban, muchas gracias. El término esenios, que podría provenir de este término isihim, que es algo así como bautizados, que se originan hacia el siglo II antes de Cristo, en Qumran, en el desierto de Judea. Esenios. Si vamos a la siguiente diapositiva, tenemos una imagen del desierto de Judea. Y esta cueva, este agujero que ustedes ven ahí en la diapositiva, en agujeros como estos, que son cuevas en medio del desierto, de la aridez total y absoluta, son donde se descubrieron los famosos manuscritos o rollos del Mar Muerto, porque esto está muy cerca del Mar Muerto. Ustedes habrán oído nombrar los rollos del Mar Muerto. Bueno, ¿qué son los rollos del Mar Muerto? Son una serie de rollos sagrados del tiempo antes de Cristo y un poquito posterior a Cristo, que se encontraron intactos, guardados en vasijas de barro, en cuevas como esta. Entonces, claro, al estar escondidos en una cueva como esta, en un lugar seco donde nunca llueve, encima el manuscrito estaba protegido del sol, protegido del viento, protegido de la arena, protegido del agua porque en ese lugar no llueve, y encima dentro de una cueva, adentro de una vasija de barro. Entonces, aunque esos manuscritos están hechos en pergaminos de cuero de cabra, cuero de oveja, se mantuvieron bien. Y cuando los abrieron, hay libros enteros del Antiguo Testamento. Se encontraron libros enteros, por ejemplo, Isaías, prácticamente entero. Y lo maravilloso fue que esto se descubrió hacia el año 1960 después de Cristo. Es el hallazgo arqueológico más importante del siglo XX. ¿Y qué fue lo maravilloso? Que cuando abren el rollo de Isaías, descubierto acá, en una ánfora de barro, en esta colina, en estas cuevas del desierto de Judea, se descubre que ese manuscrito de Isaías, que data de pronto del siglo II a.C., del año 150 a.C., es exacto y es igual al manuscrito más antiguo que hasta ese momento teníamos de Isaías, que de pronto provenía del siglo V después de Cristo. Estoy tirando un dato al azar porque no recuerdo los números exactamente, pero es maravillosa la historia.
y la fidelidad del texto bíblico. Como un texto que tiene 700 años más de antigüedad que el texto más antiguo que hasta ese momento teníamos de Isaías, es exactamente igual al rollo del año 500 después de Cristo. Eso habla de cómo la Torá se fue escribiendo en forma fidedigna de copista en copista. Y eso en parte se lo debemos a los esenios, que tenían esas bibliotecas de libros, muchas bibliotecas de libros, y algunos creen, es una de las teorías, que cuando los libros se ponían viejos, esos manuscritos en cuero, ellos los metían en esas ánforas de barro y los abandonaban en las cuevas. Y ahí descubrieron en cuevas como estas del desierto de Judea los famosos escritos de rollos del Mar Muerto de los esenios. Si vamos a la siguiente diapositiva, tenemos construcciones de los esenios en medio del desierto. Eso que vemos ahí era un lugar para juntar agua, porque en medio del desierto, cuando no llueve casi nunca, ellos eran brillantes desde el punto de vista arquitectónico, se las habían ingeniado para traer aguas desde las montañas, porque ellos eran muy pulcros y se bañaban varias veces al día. Hacían lo que en el judaísmo se llama la mikvé, el baño ritual de purificación. Incluso antes de ir a comer, antes de escribir los rollos de la Torá, ellos se purificaban y necesitaban tinajas de agua, bautisterios, piscinas de agua. Tenían varias de estas piscinas o varios lugares donde juntaban el agua y sacaban el agua para sus bautisterios y sus piscinas y para hacer sus mikvé. Los esenios, que en la siguiente diapositiva vemos que no estaban lejos del Mar Muerto. Una foto hermosa. Yo no sé por qué tenía la idea que el Mar Muerto era negro, y cuando fui a Israel y pude estar en el Mar Muerto, este color azul del Mar Muerto me mató. Es un color azul bellísimo, como turquesa. Es un mar que se va secando. Ven que hay mucha costa, mucho como desierto, porque se va secando, porque no le entra agua de ningún lado. Entonces, cada vez hay más costa y menos agua. Pero eso hace que el mar sea muy rico en sales y minerales, y es el famoso lugar donde vos podés flotar en el Mar Muerto, porque es tan rico en sales que vos no te hundís, flotás. Y si tenés heridas o lastimaduras, te arden, porque esas sales minerales del mar te las cicatrizan las heridas y te dejan la piel como la piel de bebé. Es maravilloso. Y por eso de ahí, del sustrato del suelo del Mar Muerto y de lo que va quedando al aire libre, se van sacando sustancias que tienen muchas vitaminas y minerales, y hay una marca famosa en hebreo que se llama Ahavá, que en hebreo significa amor, Ahavá, que es la línea cosmetológica más famosa, carísima, son cremas basadas en estos sustratos del Mar Muerto para hacer la piel, tratamientos para la piel, etc. Bueno, ahí, frente a esta belleza del Mar Muerto, no muy lejos del Mar Muerto, era donde vivían los esenios. Y te pido, Esteban, que ahora puedas volver a mí, ahora que tuvimos un ratito de cosas visuales muy lindas y que los distraen un poquito de mi imagen. Y les cuento un poquito más de los esenios. Tras la revuelta macabea, esa revuelta famosa del año 165, 170 a.C., donde los macabeos se levantan contra los griegos, rededican el templo, sacan a patadas ya en ese momento a los sadoquitas del templo y se instauran ellos mismos como sacerdotes, cosa que estaba mal, porque los macabeos no eran levitas, ¿sí? Pero también había muchos saduceos que se decían descendientes de Sadoc y no eran necesariamente sadoquitas. Bueno, pero ahí, después de toda esa revuelta macabea que habían apoyado los esenios, pero cuyos resultados finales no compartieron, se retiraron al desierto para preparar el camino del Señor bajo el mando de un nuevo líder, el maestro de justicia. Es decir, esta es una teoría que hay, que hacia el año 170, cuando lo de la revuelta macabea, los esenios ya existían como una facción del judaísmo, estos bautizados, junto con los fariseos y junto con los saduceos. Y estos esenios lucharían junto con los macabeos, o habrían apoyado a la revolución macabea, para la santificación del templo. Pero cuando los macabeos llegan al poder, sacan a los saduceos, pero ellos, los macabeos, se quedan en el templo como sacerdotes, entonces los esenios se desilusionan y lo que hacen es marchar al desierto. Marchar al desierto a preparar el camino del Señor.
Esto era lo que ellos hacían, entre comillas, preparar el camino del Señor bajo el mando de un nuevo líder llamado el Maestro de Justicia. Un líder que tenía este título, el Maestro de Justicia. Este personaje del que se especula más, gracias a los manuscritos del Mar Muerto, actuó hacia el año 50 a.C. y se habría opuesto al primero político y luego sumo sacerdote Jonatán Macabeo, hermano de Judas Macabeo, al considerar que había abandonado la fidelidad a Dios. Supongo que es porque, claro, los macabeos llegan al poder, se erige y Jonatán Macabeo. Judas Macabeo nombra a su hermano Jonatán Macabeo como sumo sacerdote y los esenios dicen, momento, Jonatán Macabeo no es un levita, podemos estar en contra de los sadoquitas, de los saduceos, que son descendientes de Leví, pero que son corruptos, pero bueno, saquemos a los saduceos, pero levantemos un sacerdote levita, de la tribu de Leví, y no, levantan como sumo sacerdote a Jonatán Macabeo. Entonces ahí, según lo relatan los rollos del Mar Muerto, estos escritos, aparece en el año 150 este personaje, el Maestro de Justicia, que es quien, junto a sus seguidores, se marcha a Qumran, esas cuevas ahí que vimos en el desierto de Judea, ese lugar tan apartado, un valle en el desierto de Judea, Qumran, en la ribera occidental del Mar Muerto. Es decir, el Mar Muerto queda hacia el oriente y hacia el occidente, hacia el lado de Europa, diríamos, no hacia el lado de China, hacia el lado de Europa, está entonces Qumran, este valle donde habrían vivido los esenios. Y los integrantes de la comunidad llamaron Damasco, a esa ribera occidental del Mar Muerto. La arqueología muestra que la ocupación de Qumran fue intensa desde el año 103 al año 76 a.C. Es decir, hubo un periodo de unos 30 años donde hubo una intensa ocupación. Revuelta Macabea, año 170 a.C., ahí los esenios se decepcionan de los macabeos y marchan a Qumran con el Maestro de Justicia liderándolos, año 165, pero a partir del año 103, unos 60 años después, empieza una intensa popularidad de este movimiento, entonces muchos más empiezan a llegar al valle de Qumran, y desde el año 103 al 76 a.C., esos 30 años, tenemos una andanada de gente que estaría llegando para integrarse a esta nueva facción del judaísmo que eran los esenios. Durante los reinados de Aristóbulo I y Alejandro Janeo, quienes persiguieron cruelmente a sus opositores, porque estos reyes también, de los macabeos, de la dinastía Hasmonea, persiguen a los que se oponían y los esenios se oponían también a esa corrupción macabea en el templo porque, bueno, de pronto al principio no eran levitas, pero quisieron un orden realmente para el Señor, pero después también un poco empezó a haber toda una corrupción también ahí en el templo, ¿no? Existe una interpretación que dice que la descendencia del sumo sacerdote Onías, el sadoquita, fundó esta secta. Esto es una teoría. Hay una teoría que dice que había un señor que se llamaba Onías, que es un personaje histórico, descendiente de Sadoc, es decir, un saduceo, y este señor fue el fundador de los esenios. Pero esto es una interpretación nada más, no se sabe si es cierto. Lo que sí se sabe es que la partida de los esenios al desierto lo que evidencia es el anhelo de los esenios de volver al lugar en el cual la Torá fue dada al hombre. Ellos vuelven al desierto porque en el desierto de Sinaí el Señor le da la Torá a Moisés. Entonces los esenios son separatistas también, así como los fariseos son separatistas, se llama perushim, los separados, que no les gusta el poder de los saduceos, los esenios también, ellos son puristas, se separan porque quieren una vuelta a los orígenes, al desierto, como donde fue dada la ley al comienzo. Era como un volver a la fuente o al origen. El término esenios parece provenir de isijim, lavados o bautizados. Ellos daban mucha importancia al bautismo en agua y se bañaban varias veces al día, como dije. Las ruinas arqueológicas de Qumran, donde vivieron, así lo testimonian, como esos bautisterios que mostré, o esos lugares para acopio de agua, de donde después se sacaba agua para los bautisterios.
En ellas, en esas ruinas, es notable el número de depósitos de agua, no solo imprescindibles para las necesidades físicas de la comunidad en medio del desierto, sino también para desempeñar esa parte importante de su ritual que incluía numerosos lavados. Así que en eso ellos eran muy típicos como el resto de los judíos, que le dan mucha importancia aún hasta hoy día al mikvé, el baño ritual donde los judíos se purifican. La comunidad de Qumran se autosostenía con los trabajos agrícolas. Algunos han supuesto que, como los terapeutas egipcios, dentro de sus leyes y deberes, los esenios eran vegetarianos, pero nada indica tal cosa en los rollos de Qumran. Es decir, no hay nada en los rollos de Qumran que indique que ellos eran vegetarianos o que tenían una dieta vegetariana. Sin embargo, habría algunos historiadores que dicen que los esenios eran como los terapeutas egipcios, otra facción, otra línea de pensamiento, y que como los terapeutas egipcios eran vegetarianos, parece que los esenios también. El esenismo, así podríamos denominarlo, el esenismo, así como está el saduceísmo o el fariseísmo, el esenismo no se limitó a Qumran. Se sabe que en el siglo I en Jerusalén, en cuyas murallas se encontraba la puerta de los esenios, que ha sido encontrada ya por los arqueólogos, había un barrio esenio. ¿Sí? Entonces, esta comunidad, esta facción del judaísmo, no es mencionada en la Biblia. Sí los saduceos, sí los fariseos, sí los escribas, los maestros de la ley, los celotes, pero no los esenios. Sin embargo, históricamente existieron. Había hasta un barrio esenio. Muchos esenios, unos 4.000, según Flavio Josefo, vivían en las ciudades, de una forma particular. No vivían en el desierto, vivían en la ciudad, en una forma pacifista, en una comunidad de bienes, bien como los cristianos del primer siglo, manifestando su doctrina similar a como vivieron los cristianos según Hechos 4:32. Según este autor, Flavio Josefo, que ya dijimos quién era, un historiador del primer siglo judío, muy importante porque dejó mucha data escrita, según Flavio Josefo, parte de los esenios no se casaban, pero otros, por el contrario, sí lo hacían. Entre estos últimos estaban los de Qumran, que debían contraer matrimonio a la edad de 20 años. Entonces, parece que los que se iban a Qumran tenían que casarse a los 20 años, seguramente porque al estar apartados en medio del desierto, si encima no tenés cómo, de alguna manera, encauzar tu fuerza sexual, bueno, es un peligro, es un caldo de cultivo para cualquier cosa. Entonces, por las dudas, parece que los de Qumran se casaban. Tenías 20 años, te tenías que casar. Y por lo menos la parte sexual estaba contenida, digamos, la fuerza sexual y todo lo demás, de una manera ordenada. Se ha especulado con que Jesús de Nazaret y su familia y Juan el Bautista fueron cercanos a esta comunidad. Sin embargo, la Biblia, como dije, jamás menciona el término esenio. Es una facción a la que la palabra no hace mención, y en cualquier caso, en los manuscritos de Qumran hay múltiples puntos de contacto, esto sí, con el mensaje cristiano. Así como los fariseos tienen puntos de contacto con los cristianos, también los esenios, el mensaje de los esenios tienen punto de contacto con los cristianos y ya lo vamos a ver. El ex Papa Benedicto XVI, el Papa que ahora no está ejerciendo pero que vive todavía, el Papa Bergoglio, Francisco, está ahora en el papado. Pero recordemos que Benedicto XVI se retiró, pero todavía vive, y es un gran teólogo, según todos los estudiosos de la Biblia. Dicen que Benedicto XVI no puede de pronto no ser muy carismático, pero es un gran teólogo, y él afirma que no puede descartarse que Juan el Bautista viviera un tiempo en esta comunidad y haya recibido en ella, en parte, su formación religiosa. Esto lo dice en un escrito el Papa Benedicto XVI, que cuando yo cité al principio del estudio, la clase pasada, las fuentes, cito el lugar de donde saqué esto, dicho por el ex Papa Benedicto XVI. Juan el Bautista habría residido en la comunidad de los esenios y parte de su formación religiosa vendría de ahí. ¿Cuáles son las características de Juan el Bautista por las cuales nosotros podemos decir que Juan el Bautista era un esenio? Lo tenemos en la diapositiva número 24, Esteban. Si vamos a la diapositiva número 24, Juan el Bautista habita en el desierto, dice ahí.
Juan el Bautista habita en el desierto. Él bautiza en el río Jordán y recordemos que una de las doctrinas de los esenios, la principal, que fue la que les dio origen hacia el año 170 a.C., cuando marchan al desierto por primera vez, es preparar el camino. Ellos se iban al desierto a preparar el camino para el maestro de justicia. Y bueno, Juan el Bautista, ¿qué hace? Él se va al desierto y él prepara el camino y vuelve instando al bautismo. Y los esenios hacían un bautismo, un mikvé, todo el tiempo, un baño ritual en sus piscinas. Por otro lado, la dieta de Juan el Bautista parecería ser una dieta vegetariana parecida a la de los esenios. Es muy lindo esto, ahora lo voy a explicar en un instante. Vamos a la siguiente diapositiva, donde tenemos otra foto muy linda, ya con algunas palmeritas del valle de Qumran, donde seguramente habitaron los esenios, y seguramente Juan el Bautista habitó. Por eso la foto esta, otra foto, pero un poco menos árida, del valle de Qumran. Y la siguiente diapositiva, una imagen del río Jordán. Esta imagen es del río Jordán del lado de Israel. También hoy día hay un río Jordán del lado de Jordania, y muchos dicen que en realidad el Señor Jesús no se habría bautizado aquí, de este lado del Jordán en Israel, sino del lado jordano. Pero bueno, vaya a modo de ilustración una imagen del río Jordán, donde Juan el Bautista, este posible esenio, o al menos alguien que tenía algún contacto con esta facción del judaísmo, los esenios, bautizaba a la gente. Y en la siguiente diapositiva hay algo por lo cual estaba el tema de que la dieta de Juan el Bautista pudo ser una dieta vegetariana, y por lo tanto, si los esenios eran vegetarianos, ahí habría otro punto de contacto. Ahora, ¿por qué digo yo que Juan el Bautista podía ser vegetariano? Bueno, ven acá una palabra, aparece algarrobo de Judea, que es ese árbol que está ahí, en la izquierda arriba. Vieron que es con un tronco y un fruto que es como una vaina, como si fuera una chaucha, de un color amarillento. El algarrobo de Judea, que el algarrobo hoy día los vegetarianos y los veganos lo comen como el símil chocolate. Es el equivalente al chocolate, es un producto vegetal que tiene muchísimos minerales, calcio, es muy nutritivo y no tiene grasas saturadas, ¿no? Y tiene un sabor parecido al chocolate. Bueno, este fruto, esta vaina, sale de este árbol, que es el algarrobo de Judea y que la produce en esa forma. Esto en hebreo es yelek, la palabra yelek, como está escrita ahí. Y en la diapositiva, abajo a la izquierda, tenemos esos frutos amarillitos de arriba que cuando se secan se vuelven de un color así marroncito. Y parecen una langosta, parecen un yelek. Por eso cuando los evangelios dicen que Juan el Bautista comía langostas o comía yelek o yelekim, no sé cómo será la forma plural en hebreo, de pronto lo que está diciendo es que Juan el Bautista en el desierto comía este fruto, el yelek, del algarrobo de Judea, que es muy rico en minerales, en calcio y tiene un sabor muy rico sin chocolate. Y en la siguiente diapositiva, de hecho, vemos otra foto del árbol, el algarrobo de Judea, arriba. Es un árbol precioso, arriba a la izquierda. Arriba a la derecha vemos el fruto, ahí cuando ya dejó el colorcito verde y se transformó en un color negro, y vieron que parece una langostita. Vos lo ves y parece una cucaracha, una langosta, te confunde. Abajo tenemos una langosta, una cucaracha, una langosta en realidad, y finalmente tenemos el fruto verde y la vaina ya más oscurita, y la vaina oscurita en efecto se parecería mucho a una langosta. Así que no me extrañaría, ¿verdad?, que cuando la Biblia dice en Mateo 3:4, y podés volver a mí, Esteban, cuando la Biblia dice en Mateo 3:4 que Juan el Bautista se alimentaba con langosta y miel silvestre, de pronto lo que está diciendo es que él comía yelek y miel silvestre. Es decir, algarrobo de Judea, el fruto del algarrobo de Judea y miel silvestre. Tiene mucho más sentido, ¿no? Tiene mucho sentido en realidad. Quiero decirles que era costumbre llamar langosta en el lenguaje popular hebreo a este fruto, yelek.
Yod Lamed Kuf. Es decir, se le llamaba langosta popularmente. Esto tampoco es una cosa tan tirada de los pelos, porque era popular llamarle langosta al fruto de este árbol. Es el término hebreo, bueno, y acris o acrides es el equivalente en griego usado en el Evangelio. Es decir, que el Evangelio de Mateo parece que en griego habla de que Juan comía acris, Juan comía langosta, pero acris es yelek en hebreo, y yelek en hebreo no solamente es langosta, sino que es el término usado para el fruto del algarrobo de Judea, o un árbol similar rico en calcio, hierro, fósforo y magnesio, entre otros minerales fundamentales en el desierto. Saben que yo aprendí en el segundo viaje que los beduinos que viven en el medio del desierto dicen que con un par de dátiles y la leche de camello, que es muy rica, vos también podés sobrevivir largo tiempo, aún sin agua. Es decir, que en el desierto es muy importante aprender de estos frutos naturales de los árboles, la leche de camello, los dátiles de las palmeras, que son ricos porque se necesitan todas esas proteínas, esos minerales, para tener fortaleza y poder sobrevivir. Hasta acá vamos a ir hoy porque se nos ha ido la hora. La clase que viene vamos a ver muy lindo el énfasis de la doctrina de los esenios. Vamos a ver un poquito algo acerca de Jesús en relación a este grupo. Y bueno, ya nos vamos a adentrar en el cuarto grupo, que es los escribas, y después también vamos a ir viendo los celotes, y de pronto ya podemos redondear el estudio en la tercera parte. Vamos a ver, si Dios quiere lo lograremos, y si no, le agregaremos una cuarta parte. Así que bueno, un placer haber estado con ustedes. Gracias, Esteban, por estar ahí con nosotros. Hoy nos quedamos entonces con este estudio de los fariseos y los esenios. Ya vimos a los saduceos y nos seguimos preguntando, ¿Jesús, un fariseo? Quedémonos y averigüémoslo la clase que viene.